Buenas tardes, queridos amigos, amigas que nos acompañan. Antes de iniciar este conversatorio, queremos pedir una disculpa por la demora, ya que hemos tenido problemas técnicos debido a la tormenta que en estos momentos se está realizando en el lugar donde se está transmitiendo originalmente este proyecto. Hay una tormenta eléctrica que nos ha traído problemas técnicos. Por eso una sentida disculpa. Pero, en fin, vamos a iniciar. Queremos decirle, estimados amigas, amigos que nos acompañan en este magistral conversatorio, en donde vamos juntos a analizar los saludos en náhuatl y la lucha por la conservación ante el fenómeno eurocentrista. Mi nombre es Francisco Vera, soy presidente de Alta Baja Production y hoy tuve el privilegio de haber sido invitado como moderador de esta ponencia magistral y los acompaño desde Calgary, Alberta, Canadá. Antes de continuar con la presentación, quiero compartir con ustedes, de los presentes, el formato del conversatorio que se realizará de la siguiente manera. Primero, tendremos la presentación de los maestros investigadores y difusores de la lengua náhuatl. Después, tendremos una serie de preguntas y respuestas directas a los conferencistas. Y por último, invitaremos al público presente a realizar sus preguntas dirigidas a los ponentes a través de nuestro chat. Para presentar a los ponentes es necesario mencionar que ellos representan zonas geográficas del país en donde se hablan variantes distintas del náhuatl. Y por ello, me es grato presentar en primer lugar a David Cacalotzin Castillo, quien es maestro investigador de la lengua náhuatl y que es originario de nuestra hermosa Huasteca Potosina. También nos acompaña Manuel Cirilo, hablante y consumado difusor de la lengua náhuatl y que es de la variante T, que es otra más de estas variantes de la hermosa lengua original y que está con nosotros desde la heroica y legendaria Puebla. Y por último, quiero presentar al maestro Samuel Santiago, un incansable difusor de la lengua náhuatl central, que aunque nos acompaña desde Tequila, del maravilloso estado de Veracruz, su labor comprende muchas más regiones del país. Bienvenidos sean todos ustedes. Para comenzar, quiero apelar para sus respuestas, además de la razón, al sentimiento que ha despertado en ustedes todos estos años de investigación, difusión y maestría de una de las lenguas y sus variantes que le dieron origen a lo que hoy es el corazón de nuestra patria. Comenzamos. Muy respetables maestros, investigadores y difusores. Hace una semana se habló aquí precisamente en este espacio de un tema que causó gran expectativa. Y la pregunta fue, ¿el por qué no al Kuali Tonali? Hoy que están ustedes aquí, queremos retomar el tema para que de la mano de su experiencia y conocimiento descubramos la respuesta correcta. Así que damos paso a la primera ronda, que consiste en 2 preguntas. Maestros, díganos, ¿qué sienten ustedes cuando alguien los saluda con el Kuali Tonali o algún otro calco europeo? ¿Y cómo está visto este saludo en sus áreas geográficas de influencia o en sus pueblos? ¿Puede comenzar, David? Sí, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y gracias por la invitación a este interesante conversatorio. En primer lugar, me gustaría mencionar que, pues, el Kuali Tonali nos indica, en primer lugar, pues que es alguien que está aprendiendo la lengua, o bien que no es de nuestra región. Así es como lo podemos entender de aquí en el estado de San Luis Potosí, o bien que ha sido una frase que la ha traducido alguien para su uso como saludo proveniente del español, ya, dado que nosotros aquí en San Luis Potosí tenemos algunos saludos muy propios, como son el Yawi, el Ken Yawi o el Kenikat Santi Itztok.
por mencionar algunos, ¿verdad? Y pues, ¿qué sentimos? Sentimos pues un profundo pesar, ¿verdad? Porque nuestra lengua se está degradando debido a la ofensiva del español. Sería todo. Continuamos con Cirilo. Adelante, compañero Manuel. Cirilo. Creo que tenemos algún problema con el sonido del compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, ahí está. ¿Me escuchan? Ahí está bien. Sí, ahí Pero, está bien. Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Si alguien me dice qualitonal o qualitonali, yo lo interpreto como una persona ajena a la comunidad indígena. Como comentamos regularmente, es un calco del español. Transcriben o lo que dicen literalmente viene del castellano. Es una ofensa para nosotros, depende desde qué punto de vista lo veamos. Nosotros lo único que pensaríamos es que o es una persona del centro del municipio, porque nosotros vivimos en las faldas del cerro, o porque de plano está aprendiendo la lengua y como tal, al aprenderse el tonal que es día y el cual, y como bien supone que buen día es cualitonal, pero no. Cualitonal nosotros lo interpretamos como es un buen día, es un día claro, es un día soleado. Esto hace hincapié a que es el estado actual del tiempo. Si a mis abuelos o a mis padres les dicen qualitonal, ellos lo que te van a decir es ejen, guancha kinekis mo walpancascagua sinmishti, que quizá quiera entrar la nube, porque estamos hablando, vaya, del estado del tiempo, no como un saludo como tal, ¿sale? No ahondo más a fondo. Los saludos en mi tierra como tal son Tamostatzinco, hasta mañana, Tamostatzinco, y Teotatzinco, para decir en la tarde, bueno, para decir como buenas tardes. Teotatzinco, Tamostatzinco, y encontré actualmente una frase documentada en el náhuatl de Zacapuastla, que está a escasos media hora, que dice Kentio motanestichtino, Kentio motanestichtino. Esto quiere decir que cómo amaneciste o cómo te diste cómo te mostraste en este día. Como tal, suena natural porque no forza el idioma, ¿sale? No es un calco como tal. Pero bueno, ahondaremos con las preguntas que nos vayan a hacer el público en general. Continuamos con continuamos con Samuel Santiago. Así es, muchas gracias. Sí, en lo personal coincido con los compañeros. Cuando alguien me saluda qualitonally, entiendo dos cosas. Una, como dicen, se trata de un aprendiz. Sí, es alguien que no conoce cómo funciona nuestra cultura, cómo funciona la salutación. Y entonces, pues, no me voy a sentir ofendido si es un aprendiz. ¿De acuerdo? Sí le voy a decir, mira, saludamos así. Si gustas, por favor, utilice este saludo. Pero en ocasiones también cuando me topo con nativos que utilizan el qualitonally, entonces es cuando me siento triste porque han perdido parte de su identidad. No es que me enoje con ellos, sino que siento tristeza porque han abandonado
algo tan importante para los pueblos nahuas como es su identidad desde el inicio de un saludo. Y pues lo que yo hago es que cuando se trata de un nativo, a veces le corrijo dependiendo del contexto, o a veces simplemente utilizo mi propio saludo para que recuerde el suyo. Pero sí, no es algo demasiado cómodo la sensación que sentimos cuando alguien deja de utilizar los saludos tradicionales. Perfecto. Bueno, pues vamos con la segunda ronda. Les agradecemos la respuesta a la primera ronda. Vamos con la segunda ronda. Y esta es realmente muy difícil aprender los saludos regionales correctos. Y la otra es si pueden decirnos cómo saludan en los pueblos donde viven o de donde son originarios. Comenzamos otra vez con David. Sí, en realidad yo considero desde mi propia perspectiva que no es difícil. No es difícil porque cada pueblo mantiene una frase muy particular de saludo. Entonces, para mí resulta bastante útil el saber la manera en que ellos saludan para yo volver a emplearla en algún contexto cotidiano. Entonces, pienso yo de manera muy particular que esto nos ayuda a recordarla así en cada área. Entonces, para mí no representa ningún problema, al contrario, para mí es un indicio de riqueza de la lengua y cómo es que cada pueblo conserva esa particularidad en cuanto a los saludos, ¿no? Además, me gustaría también ahondar que a pesar de que existe una amplia diversidad de saludos, así como lo mencionó el maestro Cirilo, pues para las divisiones del día, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, también existe los saludos especiales para mujeres y que distingue a los hombres. Entonces, eso habla todavía más de una estratificación lingüística muy, pues de mucho alto contenido cultural, ¿sí? Entonces, por lo que a mí respecta, para mí es bastante retroalimentador el hecho de conocer saludos adicionales, ya sea para los hombres, para las mujeres, o incluso para mi región. Entonces, para mí es bastante grato. Manuel. Sí, aquí también cabe señalar dos puntos importantes. Uno, igual podemos saludar como en castellano, pero de manera natural. Por ejemplo, si encuentras a una persona que viene de X lugar, tú le puedes preguntar, Cantionyasca, ¿a dónde había ido usted? O Cantiasca, ¿a dónde había ido? O Tonticonchiptoc, Tonticchiwa, Cantionyui, ¿a dónde va usted? Cantio, ¿a dónde vas? Y frases como ese tipo son, como tal, no son saludos convencionales, pero abren pauta a que, bueno, abren pauta a una conversación, ¿vale? Ese es un saludo informal, por decirlo así. O, por ejemplo, el clásico llamero, nosotros lo podemos decir como que un tequitito, está trabajando usted, y ya el otro te dice, ejen, o quema, ya dan pauta y siguen enlazando la conversación. Bueno, ese es el punto número uno. Ahora bien, ya el saludo formal como tal, es como les comentaba, es si estás saludando en la tarde, dices Teotatzinco. Teotatzinco es de Teotac. 5 hace referencia a que es referencial y que estás en la tarde, Teotatzinco. Y Tamostatzinco es mosta, mañana, referencial, 5, Tamostatzinco. Y como les comentaba, igual es la frase que encontré documentada es de Kentio Motanestichtino, pero esto es para decir como buenos días o cómo amaneció usted. Esos son los dos puntos importantes y bueno, esperamos comentarios y preguntas.
Perfecto, tenemos la segunda ronda. Vamos con Samuel. Así es, pensé que por un momento que me olvidaban. Gracias. No. Ok. La pregunta es interesante. Si consideramos que sea más difícil, porque cuando empezamos esta campaña de Di no al Qualitonally, muchas personas empezaron a decir, pero es que eso, ¿dónde nos deja a los aprendices? ¿Significa que ahora va a ser imposible aprender su idioma? ¿Qué pasa con los esfuerzos que hemos estado haciendo? Leía con empatía sus comentarios. Así que quiero decirles a usted que está aprendiendo el idioma náhuatl, a usted que nos está viendo en este momento, créame, suena complicado, pero no lo es. En particular porque hay zonas donde tenemos un solo saludo para cualquier momento del día, ¿sí? Como por ejemplo en las Huastecas está el Yawi, el Piali, y en el centro, a testigo de lo que más conozco, tenemos por ejemplo el Panolti o el Chicahuatica, ambos juntos inclusive, y lo podemos usar tanto en la mañana, al mediodía, más por la tarde y en la noche. Así que en lugar de meternos en problemas, hasta podemos simplificar. Claro está, las demás formalidades, como en cualquier idioma, hace falta más empeño en ellas, como mencionaba David, cuando hay saludos específicos para hombres y para mujeres, cuando hay diferenciación, como mencionaba Cirilo, entre la forma respetuosa y la general. Entonces, estas particularidades se aprenden después, en un curso avanzado ya más del idioma. Pero en la forma básica, podemos sobrevivir con un solo saludo para todo el día. Así que en lugar de ser una agresión al aprendizaje, por decirlo de algún modo, en realidad es más fácil de pronto el aprendizaje por dos razones, ¿sí? Una, no se necesitan aprender tantos saludos, y dos, las personas de las localidades nahuablantes se sentirán más cómodas de enseñarnos más cosas sobre su idioma, puesto que ven que respetamos sus formas tradicionales desde el mismísimo saludo. Bueno, pues tenemos la segunda ronda terminada. Vamos a comenzar con la tercera ronda, y esta es: si consideramos que el saludo, aunque tenga el origen náhuatl, son distintos según sus variantes, entonces ustedes nos pueden decir a quién beneficia el saludo de origen europeo. Comenzamos con David. Sí, bien. Este saludo, pues, obviamente que simplifica la cultura y la lengua. Entonces, les es más fácil a los aprendices, porque así pues lo ven desde una manera económica, en que ellos no tienen que lidiar con tantos saludos. Entonces, el hecho de saludar a la manera occidental del buenos días, buenas tardes, buenas noches, para ellos es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, yo pienso que esto, pues, en un momento puede ser útil para ir comprendiendo la lengua. Sin embargo, no lo es tanto, debido a que, como he mencionado desde el principio, simplifica la cultura y la lengua misma. Entonces, tiene más desventajas que ventajas. Gracias. Manuel. Sí, Manuel. ¿Podría volver a repetirme la pregunta, por favor? Claro que sí. La tercera pregunta dice: si consideramos que los saludos, aunque tengan el origen náhuatl, son distintos según sus variantes, entonces díganos usted, Manuel, ¿a quién beneficia el saludo de origen europeo? Bien, pues como tal, más que un beneficio, yo lo considero como una desviación y una degradación de nuestro habla natural. Vaya, no quiero atacar a gente que está aprendiendo el idioma, bueno, el náhuatl clásico, pero vaya, quiero que sean coherentes. Yo he escuchado y
he leído saludos que realmente son clásicos, pero que tienen esa esencia del náhuatl. Entonces, cuando alguien que está aprendiendo clásico dice que el qualitonali es coherente al habla natural, de cierta manera ya se está contradiciendo. Cuando dice bueno, cuando algunos comentan, que no son todos, que que el náhuatl clásico es el más puro, es el más original, es el más chingón, por decir, he escuchado esos comentarios. Entonces, cuando toman esta postura, yo realmente digo, caray, entonces, o es el habla original, o por qué están tomando esta frase como tal, porque ya están violando, por decirlo así, el, el, el habla natural. Y reitero, como tal, es la degradación de nuestro habla. Y por eso tomamos esta postura para tratar de salvaguardar lo mejor que se pueda. Sería todo. Gracias, Samuel. Pues beneficia a las personas que quieren mantener su identidad, pero del otro lado, ¿sí? Del lado eurocentrista, del lado occidental, la cultura nueva que nos ha llegado, ¿sí? Beneficia solamente a quien no pertenece a los pueblos náhuatl. Y ese es un detalle triste, ¿no? Porque están defendiendo desde su propia trinchera sin mostrar empatía a las personas nativas. Y es que aquí hay un fenómeno triste, el que las personas nativas tienden a ver a la cultura occidental como una cultura superior por todo el fenómeno que se ha estado dando durante tantos años. Así que cuando escuchan a una persona usar saludos como el qualitonali, piensan que es la forma correcta porque los pinome, como les mencionan, saludan así y entonces empiezan a perder mucho más su identidad. Así que beneficia al aprendiz, pero perjudica a los nativos, lo cual ya nos habla de un fenómeno peligroso. Y ahondando en lo que menciona Cirilo, de hecho, el hecho de que, valga la redundancia, de que esté presente el qualitonali en textos y formas clásicas, entre comillas, solamente nos da la razón de lo que hablaremos más adelante, de dónde se origina esa problemática. Así que, básicamente, a los originarios no los beneficia, a los aprendices sí, y no del todo. Perfecto. Vamos ahora con nuestra cuarta ronda y es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿quién promueve los saludos de origen europeo en la comunidad de habla náhuatl? Y si ustedes consideran que las instituciones educativas son un factor que influye de manera determinante para acabar con la pluralidad de los saludos originarios. Comenzamos con David. Sí, bien, aquí hay que ver dos vertientes muy marcadas. En primer lugar, el Estado sigue una línea unificadora, no solo en el sentido social, sino también lingüístico, ¿sí? Y cultural. Entonces, para el Estado es mucho más fácil que los pueblos vayan degradándose o desprendiéndose de todas sus manifestaciones porque es mucho más fácil el control, ¿no? Y la administración política, económica, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí vemos cómo la educación en español está forzando a las lenguas indígenas a desaparecer, pero al mismo tiempo está haciendo que los hablantes de estas lenguas pues nos vayamos desprendiendo rasgos propios para adoptar la cultura española. ¿Sí? Aquí se habla de una política de cuidado de las lenguas cuando en realidad no es así. ¿Sí? Solo basta, los principales docentes que están a cargo de la educación indígena, pues en su mayoría son maestros que hablan español, que ninguno, me atrevo a asegurar, está en una región en la que domina su lengua, en la que conoce su cultura, porque simplemente el Estado no procura eso,
¿sí? El Estado manda maestros de mixteco, donde hay náhuatl, de tenec, donde hay otras lenguas. Entonces, bajo esa dinámica no se puede concretar el cuidado de nuestra cultura porque precisamente no va con ello, ¿sí? Lo ven como una amenaza, lo ven como algo que estorba, que no sirve, que no les es útil. Entonces, desde ahí empieza, ¿sí? Ahora, en cuanto a quién beneficia, pues obviamente beneficia únicamente a los que están de la ciudad, a los que son del área semiurbana, para que ellos tengan una lengua estándar, por así decirlo, ¿no? Del náhuatl, y que sea para ellos mucho más fácil, desde un sentido de comodidad. Sería todo. Gracias, David. Manuel. Sí, ¿quién promueve esos saludos? Pues como tal, miren, yo tengo un año analizando mi habla y transcribiéndola. Entonces, como tal, no tenía conocimiento del Qualitonali, pero lo más que veo es que la gente se inclina hacia este saludo y son aquellas que están aprendiendo. Eh, y como realmente no conocen toda la gramática, entonces es que no llegan a comprender el por qué están desviándose del habla natural. Eh, las instituciones educativas como tal, pues la verdad, en mi pueblo ni se enseña el náhuatl, pero bueno, queremos llegar a ese punto, pero como tal no podría decir que son las instituciones educativas porque, como reitero, aún no se enseña nuestra lengua en nuestro pueblo, pero sí debemos de dar hincapié en no caer en este tipo de calcos. Sería todo. Gracias, Manuel. Samuel. Caray, lo que ha comentado Manuel, siendo una comunidad con tanta raíz cultural profundísima del idioma náhuatl, y nos llega a comentar eso, la verdad es muy triste, me ha dolido. En lo personal, creo que hay dos vertientes en la actualidad que promueven el Qualitonal. Las instituciones educativas sí que lo promueven, y tengo pruebas de ello ahorita. Recientemente, hace un mes aproximadamente, conversaba con un muchacho que está cursando, creo que la preparatoria, y en varios niveles educacionales actualmente el programa de gobierno incluye el náhuatl como segunda lengua. Es una iniciativa bastante interesante de parte del gobierno federal. Sin embargo, entre las cosas que les han enseñado a los chicos del náhuatl es precisamente el Cualitónale y el Astamostla. Entonces, son las cosas que se les quedaron, ¿no? Dice, es que nos enseñaron a saludar. ¿Y cómo te enseñaron a saludar? Qué bonito. Pues Cualitónale. Y entonces yo me quedé de que, caray. Entonces, las instituciones están teniendo un papel allí también en esta enseñanza. Después lo corroboré cuando unos muchachitos pequeños, unos 10, 9 años de edad, que están asistiendo a la escuela, en la comunidad en la que vivo, en la cual tenemos nuestro propio saludo, en la puerta de su casa, como una muestra de que están aprendiendo el idioma, colocaron un letrero con el Qualitonali. Así que los maestros deberían de luchar contra lo que su institución les está dando a enseñar. Decirles, ¿saben qué? Aquí en este libro de texto viene el Qualitonali, pero ya saben que nosotros saludamos Chicahuatica, por poner un ejemplo. Sí, entonces los libros de texto, por un acto de economía quizás, ¿no? Decir, pues es que si ponemos todos, ¿cuándo acabamos? Entonces pusieron el Qualitonali para una salida fácil. Y luego están las personas que se creen indígenas y que en muchos casos tristemente no lo son, pero que se sienten indígenas por decir 3 o 4 palabras en náhuatl, y una de ellas, pues el saludo, Qualitonali, y hasta otros que ni siquiera son en náhuatl, que ya vienen siendo hasta en lenguas de los indios americanos, es decir,
de Estados Unidos. Entonces, ese es otro problema, Sí. ¿no? Del cual, pues, no quisiéramos hablar, pero también están los neomexicas, este grupo de corriente New Age, que también se ha encargado de promocionar este tipo de saludos tan, digamos que bizarros. Bien, pues muchas gracias, Me Samuel. gustaría hacer un paréntesis, maestro Samuel, ya que acertadamente está en un punto. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, Sí, me gustaría hacer una observación aquí que bien ha puntualizado el maestro Samuel. En este caso sobre la dispersión del Cualito Nali, se puede ver que las instituciones son las encargadas de promocionarlo como tal, ¿sí? Incluso el INALI, desde hace el 2015, se dedicó una temporada a hacer prontuarios en lenguas indígenas, ¿sí? Y es interesante ver cómo ellos asumieron eh, una, pues adoptaron una perspectiva de homologación idiomática, porque en todas las lenguas que ellos consideraron, decía ahí cuali tonali, o sea, y no únicamente fue en el náhuatl, fue en el mixteco, fue en el zapoteco, en el ayuk y muchas otras lenguas, y hasta los publicaron en su perfil de Facebook y en su página oficial, ahí los pueden ver. Como ven, que las instituciones públicas de gobierno, que son las que se encargan precisamente de dispersar esta idea del cuali tonali. Es todo. muchas gracias, David, por el punto a tratar. Bueno, en la quinta ronda vamos a iniciar y esta es, aunque está completa, esta pregunta está completamente ligada a la anterior, decidimos que por su importancia dejarla como una pregunta única. Y es la siguiente. Maestros, ¿ustedes consideran que la intervención de las instituciones educativas a este respecto podrían ustedes considerarla como una violación al derecho de identidad? David. Definitivamente, claro que sí, es una forma de violencia, como mencioné al principio, no solo lingüística, sino también étnica, también cultural, sí, porque el Estado precisamente guía, como al Estado no le interesa lo que único objetivo es que él mantiene dentro de su agenda burocrática. El resto no importa. Sí, lo podemos ver en las cuestiones administrativas del INALI, que se dedica a hacer muchas otras cosas, menos la preservación de la lengua. Sí, no estoy en contra del INALI, ¿no? Pero es el máximo referente que tengo ahorita del trabajo. En realidad no, las actividades que realiza son buenas, pero en realidad no atacan el problema que tenemos aquí de conservación lingüística, de documentación de la lengua, etcétera, etcétera. No, nada más. Lo podemos ver incluso cuando cataloga las lenguas, a todo le menciona Mexicatl de la Huasteca, que Mexicatl de Veracruz, cuando en realidad nosotros en San Luis Potosí no utilizamos esa palabra. Si bien desde el sentido sociocultural nosotros le decimos Totlachtol o Tonahuatlactol, eso viene siendo para nosotros la autodenominación que le damos a la lengua náhuatl aquí en San Luis Potosí, pero jamás Mexicatl, jamás será algo como eso. Gracias. Muchas gracias, David. Manuel. Aquí es complicado, pero bueno, el que el Estado de cierta manera se incline o dé a conocer o que tome como referencia este tipo de saludos, realmente
eh, denota que no está interesado en nuestra gente, en nuestra cultura. Vaya, que prácticamente, yo se los puedo decir, estamos olvidados. Yo vengo de las faldas de un cerro, entonces eh, nos tiene olvidados. Si a nosotros como personas nos tiene olvidadas, imagínense con nuestra lengua, que la tienen como referente de atraso. Entonces, para ellos no le dan peso al conservar esa identidad y esa naturaleza de nuestra persona, ¿sale? Y pues no nos vamos lejos. Con decirles, como comentaba hace rato, en mi municipio nadie ha volteado a ver y decir, oye, tenemos un habla natural, algo que nos identifica. Sí, le dan peso que a las danzas, otras costumbres que nos vinieron a imponer, pero la lengua que es parte de nuestra identidad como atempanenses, para nada, no la han volteado a ver, ¿sale? Y pues sí, realmente el Estado, todo lo que es la burocracia, está de cierta manera acabando con esta identidad que tenemos. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Samuel. Definitivamente, ¿no? Definitivamente es un atentado contra la identidad de los pueblos indígenas y responde a lo que ya han dicho los compañeros. No hay un interés genuino en la gente. De hecho, hay un interés en la difusión de la cultura y hay un fenómeno que representa las actividades de tanto las instituciones de gobierno como muchas de las instituciones privadas. Honran al indio muerto y olvidan al vivo, ¿sí? Les interesa más el colorido, la tradición, el baile, las fiestas, lo que genere ingresos económicos, como es el turismo, ¿no? Pero si el indígena está en contra o a favor, termina no importando si hay factores populares o populistas, mejor dicho, que sean más vistos por la comunidad que lo que opine una persona indígena, ¿no? Y algo que vi recientemente al conversar con varios de mis compañeros indígenas al respecto es que, lamentablemente, pocos indígenas tienen el don de la palabra. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a quedarse callados. Así que si algún día el gobierno les llama y les dice, dame tu opinión, el indígena empieza a intentar darse a explicar en español, porque no puede dirigirse al burócrata en náhuatl, por ejemplo, y en lo que intenta encontrar palabras para dirigirse al burócrata, ya se aburrió y dice, pues mejor la dejamos así como ya habíamos dicho. Entonces, hay un acto total de falta de empatía, por no decir más, ¿no? Así que sí es una forma actual de discriminación, de violencia contra las personas, al no escucharle su voz. Nadie preguntó, ¿no? Oigan, ¿a ustedes los de tal pueblo les parece bien que pongamos el Cualitonali o qué sugieren? No, simplemente se dijo, oye, ¿cómo saludarías? Ah, pues Cualitonali. Ponemos así en el libro, ponemos así en el Facebook. Y de hecho, en aquel tiempo, qué bueno que me acordaste de ello, David, yo puse, pero no saludamos así, y me eliminaban los comentarios. Así que definitivamente, ¿no? Es un acto en el cual pretenden arrancarnos estas cositas pequeñas, pero que nos dan identidad a cada uno de los pueblos. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues llegamos a la última ronda, la sexta y última ronda que tenemos. Y vamos a comenzar con David, preguntando, David, ¿qué podemos hacer para recuperar y resguardar los saludos originarios y distintivos de cada región? Pues bien, pregunta bastante interesante porque engloba una serie de acciones que bien pueden consumarse para bien de nuestra lengua y de nuestra cultura, ¿sí?
redescubrir nuestra propia cultura. ¿A qué me refiero? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en muchas ocasiones nosotros mismos somos los guías de cultura, ¿sí? A veces tiene que venir alguien a enseñarnos de lo que estamos hechos para nosotros. Creo que tenemos un problema de audio. Samuel, ¿tú logras escuchar a David? No. David, no vamos, Mitskaki. ¿Qué les parece si vamos con Samuel en lo que recuperamos a David? Más bien con Manuel, adelante, Manuel. ¿Con Manuel? Sí, está bien. Sí, aquí es interesante esta pregunta porque realmente nos pone a pensar. Y bueno, en lo personal, es por eso que tengo este tiempo analizando realmente lo que digo y empujando a la gente de mi pueblo a que lo hable. Afortunadamente, vaya, me está siguiendo mucha gente de todo lo que es la Sierra Nororiental, me da gusto. Y bueno, aún les da vergüenza, porque bueno, no es que uno los quiera obligar, pero de cierta manera, no, generalmente, vaya, nunca comparten las publicaciones, entonces eh, es difícil romper con esa tendencia que tienen ellos. ¿Por qué? Pues porque está la discriminación, está la vergüenza, está el qué dirá el hombre de ciudad, qué me dirá el rico, qué me dirá el otro. Pero bueno, eh, lo que debemos hacer es, los que podemos, de cierta manera, dar a conocer el habla y así impulsar o empujar a la gente a que lo hable. Y esto, hacerlo no solo una vez, es hacerlo una y otra vez, hacerlo constante, eh, hacerles ver la cantidad de metáforas que tenemos en nuestro idioma y que a la hora de analizar, hasta yo me sorprendo y digo, caray, o sea, son metáforas muy, muy hermosas. Entonces, no hay como hacerles ver lo rico y lo hermoso que es hablar el náhuatl. Pero, como reitero, es romper con esa tendencia de quitarles la idea de, chin, ¿qué dirán los demás? Y vaya, aclararles que el hablar náhuatl no es signo de atraso, porque así me lo han hecho saber gente de mi pueblo. Oye, eres profesionista, te ves mal hablando. Y yo, ¿cómo está eso? Pero no están viendo hacia atrás toda la historia que tenemos atrás, todas las raíces, toda la identidad que tenemos como mexicanos. Entonces, reitero, es los que podamos dar a conocer, impulsar o empujar a la gente a que lo siga hablando. Sería todo. Muchas gracias, Manuel. Samuel. Perdón, ¿recuperamos a David? De hecho, salió de la sala. Creo que él también, el clima le está afectando. Le está afectando. Bueno, Pero pues al menos... entonces te pedimos, Samuel, que cierres esta ronda. De acuerdo. Pues, de hecho, me atreví a invitar a David Castillo y a el buen amigo Manuel Cirilo, porque ellos son un ejemplo claro de lo que podemos hacer, ¿sí? Me atrevo a ponerme en su mismo grupo porque también soy un difusor de la lengua. Y me gusta enseñarla y enseñarla bien, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer? En primer lugar es utilizar tales saludos, ¿de acuerdo?
utilizar esos saludos en el día a día y en cualquier lugar, para que así, como decía al principio, de algún modo los nativos que ya utilizan este saludo se avergüencen de no utilizar el de antaño. Y hasta a algunos les nazca la idea de, ¿y cómo nos habríamos saludado aquí en el pueblo hace tanto tiempo, ¿no? Y otra es con esta campaña, en la cual agradezco que se hayan sumado al menos durante este conversatorio, con el hashtag Di no al Qualitonally. Este es el empiezo. Lamentablemente algunas personas que dirigen páginas de difusión del idioma náhuatl no han aceptado mi invitación, ¿sí? Y porque aprecio su trabajo, no voy a mencionarlos por nombre, porque la verdad es que me encantaría hacerlo. Pero no lo voy a hacer. Solo diré que de la gran cantidad de personas que dirigen páginas de difusión del idioma náhuatl, menos del 20% apoyó esta iniciativa, lo cual habla de una actitud timorata ante el fenómeno que estamos sufriendo. Es decir, que están más por los likes, están más por hacerse fama en las redes sociales, por caerles bien a todos, que por valorar y conservar lo verdadero de nuestra cultura y lengua. Entonces, los que tenemos la oportunidad de difundir la lengua y la cultura náhuatl y de todos los demás idiomas nativos de México y del mundo, debemos de esforzarnos por luchar contra el punto de vista eurocentrista. Si en nuestro pueblo ya ha llegado un saludo que copia las formas europeas, porque que conste que no hemos dicho simplemente hispanas, si ya tenemos esas costumbres, luchar contra ellas, ¿de qué modo? Usando las formas correctas, lo que antaño se hacía, ¿sí? Si alguien me saluda Qualitonally, contestarle Chicahuatica, Panolti, Panolticino, Yagui, Piali, Tanesi, etcétera, ¿sí? Demostrarles que hay formas correctas de hacerlo desde nuestro pueblo, desde nuestra antigüedad, desde nuestra raíz. Creo que es lo que podemos hacer. Y cada vez que pongamos nuestro saludo, ¿no? Decir, este es mi saludo y hacerlo con orgullo. Así como también alguien puso aquí un comentario que la verdad no entendí. Pero en lo personal, tengo la posibilidad de siempre hacerlo y me gusta hacerlo. Aquí estoy. Esta es una camisa hecha en manta, bordada de forma tradicional, en hilo color plata, ¿sí? Yo siempre me he visto así. Yo sé que los compañeros ahorita están así porque pues así pudieron estar. Pero la vestimenta se nos agrede por vestirnos como nuestros abuelos. Se burlan de nosotros. Un saludo va para nuestra gente. La vestimenta también, pero fuera de nuestro hogar, la gente no nos respeta por usar la vestimenta tradicional. ¿Sí? Se van a burlar de nosotros. Vamos un paso a la vez. En algún otro momento vamos a hablar de la vestimenta y de todo este fenómeno que también sufrimos. Sí, porque tengo muchísimas ganas de hacerlo, porque el día de ayer vi llorar a una persona de Hidalgo cuando hablamos de este tema. Sé que es un tema bastante difícil y por eso es que yo no les voy a exigir a mis compañeros aquí presentes, ni a nadie, que use la vestimenta tradicional. Porque sé que antes debemos de arreglar las cabezas de quienes jamás la han utilizado, ¿sí? Así que, en cambio, el saludo es algo que nos gusta y que nos ayuda a identificarnos y que nos diferencia entre nosotros los hablantes. Porque no vamos a saludar a nadie que hable español o inglés, no lo vamos a saludar en náhuatl. ¿Para qué? Nos saludamos entre nosotros y lo que queremos es que mínimo respeten lo que hacemos entre nosotros. Que cuando nos escuchen hablar en náhuatl no nos digan, pero pónganlo en español porque no entiendo. Que cuando nos escuchen saludarnos, es que ¿por qué tantos saludos, no? No, que nos dejen ser. Eso es lo que pedimos, ¿no? Y entonces, como difusores, difundamos nuestros saludos. Los de Atempan, los de San Luis Potosí, los de Hidalgo, los de Guerrero, los de cualquier parte, desde El Salvador,
amigo Héctor Josué que nos está viendo, todos. Lo mejor que podemos hacer, aparte del hashtag Dino al Qualitonally, ahora sí empezar con la campaña, pues hashtag y mi saludo, ¿no? Hashtag Chicahuatica, hashtag Yahweh, hashtag Piali, hashtag etcétera. El saludo más antiguo de nuestra comunidad, usémoslo con orgullo y es lo mejor que podemos hacer para decirle a aquellos que dicen es que les hace falta difusión. No, nos hace falta que nos escuchen. Denos a escuchar y por favor ustedes escúchennos y respeten nuestra herencia, nuestra identidad. Y muchas gracias, Samuel. Queridos amigos, pues dando cumplimiento al programa que nos propusimos desde el inicio, queremos pedir que a nuestra audiencia ahora que comiencen sus preguntas para los panelistas que puedan responderla. Para eso le pedimos a nuestro querido amigo José Omar Eber, quienes están detrás de cámaras en la producción, que serán los encargados de conducir ahora la serie de preguntas de nuestro público. Yo no tengo acceso ahorita a la imagen, por eso es que no puedo yo leerlas, pero le pedimos a José Omar Eber que nos apoye en esta situación y pues cedemos la opción al público para que comiencen a hacer las preguntas. Adelante, José Omar. No sé si está aquí José Omar viéndonos, si no, le voy a mandar la forma de entrar para que usted vea los comentarios, ¿sí? Okay, para que nos apoye, ¿no? A usted, mi estimado Francisco. Antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, entonces, amigos del público, les platico. El servidor de ustedes aquí, Francisco Vera, es una persona que se esfuerza por preservar y difundir la cultura de nuestros paisanos. Así que por eso es que con toda la autoridad moral lo hemos invitado a él para que esté con nosotros y nos dirigiera estas preguntas. Así que estamos 4 personas aquí que amamos nuestro querido México, amamos su cultura, pero sobre todo amamos a las personas, a nuestros hermanos, ¿sí? Y por eso es que hacemos el trabajo que hacemos, cada uno de los aquí presentes. No sé si ya tenga acceso ahora sí al en vivo, mi estimado Francisco. A ver, quiero ver aquí. Creo que sí tengo ya acceso, pero no tengo acceso al chat. Es en los comentarios, es donde va a salir entonces las preguntas que alguien nos llegue a hacer. No aparece. Ok, si no, ahorita mismo, yo les echo la mano. ¿De acuerdo? Sí, porque no. Bien. De acuerdo. Empecemos con la sesión de preguntas y respuestas, si me permiten. Voy a apoyar ya que mis estimadísimos José Omar y Eber no están presentes. Le agradezco, Francisco, que nos haya acompañado esta noche y en este momento puede continuar acompañándonos, pero entonces vamos a hacer las preguntas y si alguno de ustedes, Manuel y David, quieren contestar antes, perfecto, y ya entonces después contestaré yo, si me lo permiten. Primera pregunta del compañero Héctor Josué, maestro y difusor de la lengua náhuatl del Salvador, otra de las variantes T, así es. Y él pregunta, ¿qué opinan sobre el saludo indigenista Ometeo, que hasta inclusive en El Salvador ha llegado con mucha fuerza y ha sido creado y usado por los indigenistas? Creo que aquí el bueno es David. Hola, perdón porque se me interrumpió la transmisión. Pues miren, para empezar, el Ometeotl es una artificialidad creada a partir del año 1960
por el célebre Miguel León Portilla y su séquito de seguidores, y cuál ha sido secundado también por la academia. Sí, en este sentido me gustaría mucho mencionar que que hay un sector que sí lo utiliza, pero es el sector New Age, el sector mexicacentrista, sí, y aquellos que están apenas aprendiendo la lengua y que han sido influidos por estas corrientes, sí. Desgraciadamente se me cortó la transmisión. Entonces, lo que yo estaba respondiendo a la última pregunta es que es necesario redescubrir nuestra propia lengua, ¿sí? Redescubrirla, porque en realidad habemos muchos que, me voy a incluir yo también, no la conocemos, ¿sí? Y no, lo único que hacemos es repetir los discursos de gente que ni siquiera tiene idea de qué está diciendo, ¿sí? Entonces, en este sentido me gustaría, pues, precisar que la corriente New Age ha influido bastante para que la lengua se vaya en detrimento, ¿sí? Basta mencionar un sinnúmero de frases como ajo, como meteos, como chicagua, que las usan de manera indiscriminada, ¿sí? Y que ni siquiera tienen idea de qué está diciendo, qué significa, y ellos alegan que se usa porque ellos lo utilizan, porque piensan por las demás comunidades, cuando en realidad lo único que saben son frases aisladas que no tienen sentido desde nuestro aspecto sociocultural, ¿sí? También estoy yo a favor de que nosotros como hablantes también nos aboquemos a nuestro estudio, a nuestra reflexión, al descubrimiento, la asimilación, la comprensión, el análisis de nuestra propia lengua, porque a veces es necesario que venga una persona extranjera a enseñarnos, a decirnos cómo es nuestra cultura o nuestra propia lengua, y nos dan unas cachetadas con guante blanco que, no hombre, son joloteras, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros lo hagamos para que nosotros seamos los mismos portadores de esta palabra y que la vayamos difundiendo, ¿sí? Y precisamente irla alejando de estos bulos culturales que luego, por ejemplo, mencionó el compañero Cirilo, un pues algo bien certero, que eso del náhuatl clásico, ¿eso qué es? Ni siquiera existe, ¿sí? Eso es lo que yo quiero dejar bien en claro, que a lo que ellos llaman náhuatl clásico y que ellos piensan que es la lengua pulcra, que es la más hermosa y que es una lengua sintética, ¿sí? Es una creada por personas que ni siquiera hablaban náhuatl, ¿sí? Que lo crean los mismos frailes y las personas que fueron aprendiéndolo, hicieron una lengua náhuatl para personas que no eran nativos, ¿sí? Eso es lo que quiero dejar bien cimentado, y sé que me van a recordar, no Nancy, no me importa, sí, pero eso lo deben de saber ellos. El disque náhuatl clásico, no clásica, es un clásico, pero de consulta, que de los académicos han hecho como una lengua corriente, pero que en realidad, pues no. Sí, voy a ser sincero, en este caso sí hay variedades que tienen cierta similitud con esta, pero no significa que sea una verdad absoluta o que sea eh, pues vaya una lengua general que aplique para todas las variedades dialectológicas. En mi caso no tiene ninguna relación, es totalmente incomprensible, ¿sí? Porque nosotros tenemos una forma muy particular de estratificar nuestra lengua. Gracias. Perfecto. La próxima nos introducirá José Omar. Me permito contestar la siguiente pregunta, que dice, ¿ustedes quieren que la lengua náhuatl se mantenga intacta? Pues la lengua, desde mi punto de vista, es evolutiva. Todos los idiomas evolucionan. Así es. Lo que estamos hablando no se trata de una simple evolución de la lengua, ¿de acuerdo? Esto es más bien pérdida de identidad, que es distinto y es un tema difícil de entender. Voy a ser muy claro. Un extranjero no sabe lo que es el chile hasta que se está muriendo de ardor. ¿Sí? Y esto lo digo para que lo entendamos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Nadie va a entender qué implica el perder los saludos si no es nahuablante nativo, si no es un indígena, si no es perteneciente a una comunidad indígena. No lo van a entender porque no es suyo.
Dice el dicho también que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y si nunca lo tuvo, pues nunca se va a enterar. No se trata de evolucionar el vocabulario, no se trata de aprender formas nuevas de expresión para poder salir adelante en un idioma plural, porque aquí no es un idioma de todos, ¿de acuerdo? Los idiomas indígenas no son de todos, el idioma es de los hablantes. Y si usted apenas está aprendiendo el idioma, o si ni siquiera sabe hablar náhuatl, no es su idioma, ¿de acuerdo? Y no va a entender las implicaciones de los cambios en cuanto a los saludos. No va a entenderlo porque jamás ha saludado así. Y lo único que conoce es un buenos días, un buenas tardes y un buenas noches. Saludos que en lugar de llamar a la participación con el interlocutor, a conocerse, a platicar, son saludos para decir, ahí nos vemos, ¿sí? No llaman a la participación, no llaman a la comunidad, sino a la individualidad. Entonces, este es el problema. Sustituir la individualidad con la individualidad, con el mundo global, el sentido de pertenencia que sí tenemos en las comunidades indígenas, ¿sí? Los compañeros que aquí están lo saben. En un pueblo indígena todo el mundo se conoce y cuando dan direcciones dicen, en lugar de decir en la calle fulana de tal, a 2 cuadras de tal cosa, dicen donde vive fulano, donde vivía sutano, ¿sí? Es algo que las personas que viven en las grandes ciudades no van a entender. Así que no se trata de hacer evolucionar el idioma. Se trata de mantener la identidad de los pueblos indígenas, los pueblos que son quienes hablan la lengua cotidianamente y no nada más para poner una publicación en Facebook. No, los hablantes no están nada más en Facebook, no están nada más en las conferencias. Los hablantes estamos en el día a día. Hablamos día a día en náhuatl. Entonces, es esto lo que debemos entender antes de pensar en evolucionar los idiomas. Saber si los hablantes perderán algo o no. ¿De acuerdo? No sé si quiera mi estimado José Omar decirnos la pregunta que ha hecho el maestro Pedro Calpotitán Petzin. Chicahuateca, me parece que el Notemachiani necesita una participación. Adelante. Sí, referente a que el idioma evoluciona, sí evoluciona, pero yo no limito esa evolución. Lo que no quiero es que no respeten la gramática del idioma, porque si la violamos, estamos degradando el idioma. Por ejemplo, no es que sea yo purista, pero en vez de decir Nimitzneki Ika no Chinoyolo, que es un calco claro del español, ¿por qué no digo Nimitziolneki? O decir Nimitztazohta Ika no Chinoyolo, ¿por qué no dices Nimitzioltazohta? Es un tema complejo, pero como les digo, yo me inclino más por, ok, inventamos neologismos que los entiendan los hablantes, respetando la gramática. Por ejemplo, apenas por ahí salió supongo que es ingeniero industrial el que hizo la pregunta de cómo interpretarían gestor de calidad. Fui el único que dio la respuesta. Pero los hablantes naturalmente llegan a entender qué es lo que les quise decir, pero siempre y cuando respetes esa gramática, ¿sale? Y en cuanto a los neologismos, no les ponemos peros, siempre y cuando sean entendibles para nosotros, ¿sale? Sería todo. Bueno, pasamos a la pregunta de Pedro Capoltitán Petzin. ¿Qué opinan sobre las palabras hispanas que se nahuatlizan? El purismo en las lenguas. Al parecer son ejemplos que ponen, no sé quién de ustedes desee tomar la palabra. Ideología de Estado, ¿no? De decir, ¿saben qué? La lengua debe de ser unificada y que sea entendible para todos. Estamos cayendo en el mismo sentido que el Estado está haciendo. El hecho de yo solicitar
una lengua única o estándar, o más sencilla, quiere decir que yo tengo problema para comprenderla y tengo problema para comunicarme. Entonces, Sí, bueno, es por ello que se aboga siempre, desde el lado mestizo, desde el lado pollo, desde el lado blanco, el que las lenguas se vayan simplificando, porque precisamente... ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Creo que para ¿Sí me escuchan? limitar la dinámica, no sé si quisieran tomar un orden para la contestación de las preguntas o con un simple paso para darle más velocidad a estas preguntas. ¿Me escuchan? Sí. Mi estimado David. Sí. Sí, pero escuchábamos su participación y lo que sugiere José Omar, que ahora va a llevar la batuta de esta transmisión, es lo siguiente. Vamos a contestar en orden como lo habíamos estado haciendo, ¿de acuerdo? Las preguntas que se nos van a hacer a partir de ahora, vamos a contestar en el mismo orden. Usted empieza brevemente, por favor, después Manuel, y el último un servidor. Si tenemos algo que opinar, hablamos, y si no, cedemos la palabra al siguiente. Entonces, por favor, escuchamos otra vez la pregunta que nos está haciendo el compañero José Omar, por favor. Y una disculpa, David, por la interrupción. Bien, el señor Pedro Capoltitán Petsi pregunta, ¿qué opinan sobre las palabras hispanas que se nahuatlizan, como Xolalpan, Ashnoj? David Timiskaki. Amos Timiskaki. Amo Timiskaki no Wampoch. Amo Timiskaki. Matlacto Manuel David. Tachuntlapofolwe. No es que amo Timiskaki. Me ponen en una encrucijada porque no me tocó ser parte de esa nahuatlización o como le quieran llamar. Yo ya nací sabiendo que el centro le decían Xolalpan. Apenas me voy enterando que asno o burro le dicen ashno o que el ajo, que no sé qué cosa. Es un proceso, vaya, es complejo, pero otra vez vuelvo al punto anterior. No es que sea yo purista, pero yo siempre me limito al margen de darle un nombre que no se aleje o que no esté distante dentro de nuestro habla natural. Las palabras que ya manejamos y que son parte de nuestro habla, como tal ya no puede haber retroceso porque ya las hicimos como propias, como el Chapo o el Xolalpan o otras que Tipachaloti, Nampachaloti. Entonces, es complicado, pero esa sería como tal, como dicen, pues forma parte de la evolución, pero como vuelvo a reiterar, no distanciarnos del idioma natural. Así es, ahora continúo yo. En efecto, no somos puristas, ¿de acuerdo? A efectos de traducción, utilizo ciertas herramientas en las cuales definitivamente dejo en español algunas palabras que no tenemos por costumbre, ojo, que no tenemos por costumbre nahuatlizar. Sin embargo, aquí sí entra el asunto de la evolución de los idiomas. Las palabras definitivamente inexistentes en el idioma náhuatl
es preciso adaptarlas al vocabulario evolucionado, moderno, ¿sí? En lo que estamos en contra, creo yo que en esto coincidimos todos, es en sustituir lo existente por palabras hispanas o por formas hispanas, como por ejemplo un caso que a mí me gusta mencionar mucho es el de Portilla, cuando dijo Tempitzli a Matlametoli porque desconocía Tlapopoctli para decir cigarro. Entonces, noten la gran diferencia, ¿no? Aprenderse dos palabras grandes en náhuatl y la normal, la natural, Tlapopoctli, facilísimo, ¿no? Entonces, las cosas que ya están, que no se muevan. Las que hacen falta y nuevas son bienvenidas, como en cualquier idioma, pero sabiendo recalcar esto importante, que son palabras extrañas que ahora tenemos. Porque con el asunto del Qualitonally se vende la idea de que es un saludo ancestral, ¿sí? Algunas personas se han creído esa mentira. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Aprender a usar las cosas que están actualmente, pero con la debida etiqueta. Esto sí es ancestral, esto sí es original y esto es nuevo. Que aprendamos a hacer esta diferencia y todos adelante. Parece que hemos recuperado la transmisión con Notemastiani y David. Si gusta, adelante, Notemastiani, por favor. Sí. ¿Sí me escuchan? ¿Qué? Hola. Muy bien. Pues bien, yo lo que quiero mencionar aquí es a la incorporación de los nuevos términos. Es simplemente la constatación del sed en todas las lenguas, ¿no? Se retroalimentan, justo como sucedió con el español cuando agregó toda esa torrente de nuevos términos a su repertorio léxico. El español, el náhuatl, perdón, también ha hecho lo mismo, también ha hecho nahuatizaciones que han enriquecido la lengua de alguna u otra forma. Sí, si nosotros lo vemos desde pues de una visión completamente purista, pues obviamente sí hay contaminación, sí, pero tampoco hay que tomarlo tan a pecho como lo vienen diciendo los grupos mexicacentristas, que esto no es, que eso no, es un contacto de lenguas, entonces por lo tanto hay retroalimentación lingüística, quiera uno o no, sí, no los podemos extirpar porque precisamente son identidad de nuestra lengua, porque entonces sería algo como querer extirpar todos los aportes que hizo el náhuatl al español. ¿Qué quedaría? Pues obviamente no va a poder suplir todos esos términos con otros. Como usted bien dijo, maestro Samuel, pues ya está ahí. ¿Cómo lo quitamos? No va a haber manera de suplirlo porque no la hay. De igual manera el español, el náhuatl, a pesar de que sí tenemos esto, pues ya se han incorporado como términos propios, que en algún tiempo existieron, pero se han desvanecido. Entonces, esa es la convivencia de las lenguas, la retroalimentación mutua. Sería todo. Muchas gracias, Sebastiani. Vuelve a retomar el hilo de la conversación el señor Chuy Romón. Dice, gracias por aclararlo. Pero ahora se me genera otra pregunta. Entonces, si alguien quiere aprender esta lengua, pero no se le bendijo nacer en una comunidad nahuablante, ¿definitivamente no lo aceptaría? Sí, he estudiado y leído sobre esta lengua, y lo que me gustaría es difundir con base a apuntes, investigaciones, etcétera. Entonces, ¿no se permitiría porque no soy nahuablante? Discúlpeme, compañeros, pero quiero contestar esto porque yo fui el que golpeé ahí. ¿De acuerdo? Si me lo permiten. Está bien. Gracias, la Sacomatic. Se disculpa, perdón, Temashene. Sí. Dice el señor Chuy que omitan el comentario anterior. Entonces, quizá si quiera tomarlo en consideración, aunque me parece que el señor Chuy ha dicho que es suficiente. Parece que la idea le ha quedado... Sí, perdón. Para mí es importante para personas como usted, mi estimado Josemar. Sí, y como el compañero Francisco que nos acompañó. Entonces, por eso veo pertinente hablar de este tema. Sí, y creo que mis compañeros van a estar de acuerdo con lo que diré y también les invitaré a que ellos se expresen.
Cuando una persona ajena a nuestras comunidades quiere aprender el idioma náhuatl, le vamos a pedir lo que les estamos pidiendo ahora con este conversatorio. Di no al cualitónali. Es decir, respeta las formas de hablar, aprende correctamente. Siempre que inicie un curso, yo le digo al nuevo alumno, el idioma náhuatl no se parece al español en muchas cosas. Es más, el inglés se parece más al náhuatl que el español al náhuatl. Así que si quieres aprender bien náhuatl, quítate el chip hispano y ponte el chip náhuatl. Aprende que la sintaxis será distinta, la semántica también, la estructura, por supuesto, es un idioma aglutinante, etcétera. No estamos en contra de que las personas aprendan náhuatl. Al contrario, yo me dedico a eso, a enseñar náhuatl. ¿Sí? Lo que queremos es que no quieran adaptar el idioma náhuatl a sus costumbres, sino que al aprender se adapten a la estructura náhuatl, ¿sí? Eso es lo que queremos, que no contaminen el idioma por querer mantener sus discursos lingüísticos, por querer decir todo lo que dicen en español ahora en náhuatl, simplemente cambiando palabras por otras. No, que sepan que es un idioma y una forma de ver el mundo completamente distinta. Es lo único que les pedimos a todos ustedes, los que quieren aprender nuestro idioma. Simplemente eso es lo que les pedimos, por favor. Temastiani, ¿alguno de ustedes de la variante T y el señor David quisieran tomar la palabra al respecto? Adelante, Cirilo. Sí, Sí, me gustaría como agregar. apunta el compañero Melchor, no somos puristas, lo único que queremos es que, así como aprendes alemán, ruso, inglés, tiene su gramática, tiene su sintaxis, tiene su estructura, ¿por qué no aprendes náhuatl como debe de? ¿Sale? Porque es un idioma como estos que acabo de mencionar. Puristas, no para nada. Tratamos de salvaguardar esa esencia que identifica al náhuatl y hasta ahí. Temastiani, David, por favor. Sí, yo creo que en este sentido no mantenemos una perspectiva purista, para nada. Al contrario, ya lo han mencionado mis demás compañeros, simplemente abogamos por el respeto a nuestra lengua, la sensibilidad a la pluralidad que existe dentro de nuestro pensamiento. Eso es lo único que abogamos. Para nada somos cuadrados en un sentido de que se ingresen palabras de otras lenguas. No, creo que eso ha sido una dinámica desde los tiempos que ha sido, entonces no estamos peleados con eso. Al contrario, estamos abiertos, pero de igual manera tenemos nuestra responsabilidad por conservar lo que tenemos. Tal como lo han aprendido con el inglés, con el francés, con el alemán, con el portugués y otras lenguas. Es la misma. Gracias. Gracias a ustedes, no Temastiani. El señor Ángel Emil Bermejo tiene una participación interesante. Dice, una situación importante que ayudaría es que los academicistas no nos forzaran a traducir todo literalmente lo que viene del español al náhuatl, ya que muchas veces al forzar la interpretación nacen saludos y términos obsoletos en nuestra lengua nativa. Así es. Buen comentario. ¿Alguna pregunta que tenga que hacer José Omar? Ya que nadie más participa. Es que ya es tarde. Yo sí, y bueno, tampoco me gustaría abusar del tiempo de las personas que nos están viendo. Hay muchas situaciones que yo veo gracias a este conversatorio, ¿no? Lo primero que me doy cuenta, y corríjanme si me equivoco, es que en realidad la exhortación es primero para sus hermanos indígenas, que entre ustedes lo primero que deben de hacer es no decir cualitónali,
Nosotros los viciados, los aprendices, pues ya iremos poco a poco aprendiendo a través de la práctica cómo que ustedes como comunidad dejen de usarlo, porque entonces sucede la siguiente situación. El día de hace 3 semanas en el trabajo, una persona le quiso contestar porque sí, en inglés, ¿no? Y él dijo, because yes. Entonces todos nos reímos porque a pesar de que es un calco del español al inglés, la persona se sintió muy ofendida porque dijo, oye, pues yo, y dijo, ¿no? Yo he ido a Inglaterra, yo he ido a Estados Unidos, yo he estado en Australia y no me han corregido y ustedes me corrigen. Le digo, pues la gente no te corrige porque te tiene respeto. Y yo creo que esto pasa con el Qualitonal y también no nos corrigen ustedes porque nos respetan como aprendices. Cuando lo que debió de haber dicho fue eh, for no reason o just because, ¿no? Para contestar porque sí. Y eso si lo traducimos no tiene sentido en español. Eh, Al respecto del Qualitonal, dicen, se contesta y argumenta, y esta es mi pregunta, que contestan a esto. Se contesta y se argumenta que dicen, bueno, como Qualitonal no corresponde a la naturalidad del náhuatl, entonces lo voy a aglutinar. Y he visto que el aglutinamiento del Qualitonal aparece como cual tonal. Y dicen que este sí responde a la fenomenología del náhuatl, lo cual me parece que es una patada de ahogados, pero qué mejor escucharlo de cada una de las variantes, ¿verdad? Entonces, sí, Wi-Fi Match nos dice totalmente de acuerdo, el náhuatl se asemeja al inglés. Ejemplo, Mexico City y México al Tepet. Por favor, maestros, a quien guste. Si gusta tomar el orden Sí, del señor David. claro que sí. A mí sí me gustaría mucho remarcar eso porque es bastante interesante lo que dicen. El hecho de aglutinar una palabra no la hace parecer más nativa. Sí, si nos vamos a la práctica sociocultural, al contrario, la forza. Sí, la forza mucho. Vamos a decir que la quiere camuflajear para aparentar esto, ¿sí? Ya el maestro Cirilo lo explicó muy bien. En el Qualitonali quiere decir el día está despejado, el día está claro, el día es bueno, el día es bonito. Ajá. Pero si nosotros nos vamos desde la perspectiva ideológica agronómica, yo quiero ponerlo así, por lo menos dentro de nuestro contexto, te voy a mencionar algunos casos en los que utilizarlo, ¿sí? Por ejemplo, eh, nosotros acabamos de sembrar y llueve, pues yo diría Qualitonali, ¿no? Es un día bueno porque está lloviendo y va a hacer que mi milpa produzca plantas muy bonitas, ¿sí? Si no ha llovido y llueve a cántaros, obviamente que si yo que me dedico a la venta del pez, el pez va a subir y va a ser un día o una jornada de buena pesca. Me fue bueno, que estuvo bueno, porque llevé bastante pez a mi casa y si mañana es viernes, por ejemplo, en mi comunidad, pues voy a salir a venderlo, ¿sí? Otro caso podría ser que, por ejemplo, si es época de floración y existe amenaza de lluvia o de una tormenta y al final de cuentas estará, yo voy a decir que es un buen día también, ¿no? Que eso fue bueno porque así la lluvia, el trueno, fruto no va a afectar la floración, que a largo plazo va a producir que el fruto tenga gusano, pues, ¿sí? Entonces, lo podemos aplicar de bastantes formas. No me voy a extender tanto para no robarle el tiempo a mis compañeros. Entonces, pues lo dejo nada más así en puntos suspensivos para que ustedes lo consideren y de igual manera los que están viéndonos y tienen esas dudas, pues lo vayan aplicando de esa manera y reflexionen la lengua. No repitan nada más que sus maestros dicen. Entonces, sí, pues, mi punto es que debemos de aplicarlo como es, lengua, de manera como lo utilizamos en la práctica sociocultural. Muchas gracias.
por favor, Temashtiani y Cirilo, si gusta agregar algo. Ok, respecto a que si aceptamos gente para que aprenda náhuatl, son bienvenidos. Yo en las redes ando repartiendo datos y datos y datos, ando en YouTube, si no, si fuera celoso, me lo quedo, ¿sale? Que lo del inglés se parece al náhuatl, no quiero hacer comparativos porque luego ya andamos comparando la cultura, que esta escultura se parece al de China, me limito. Y pues, hasta ahí. Ok. Hoy, pues para terminar, fíjense que un ejemplo de la correcta utilización del cual y tonali, porque evidentemente son dos palabras en náhuatl, también está en un cuento que está aquí en Shimomashti, el cuento titulado Ashkam Melawak se Kuali Tonali, que en español sería Mi día de suerte. ¿Sí? Y repetiré lo que acaba de decir David. Y gracias también por su comentario, Manuel. En efecto, bienvenidos todos. Pero sepan esto, hablar correctamente en náhuatl significa que al traducir al español se va a oír raro. ¿Sí? De eso se trata el idioma náhuatl. Muchas cosas al traducirlas van a quedarse las personas así de que, ¿y por qué dijeron esto? O lo que decía el texto original en español no es lo que están diciendo en náhuatl. Son dos idiomas distintos, no tienen por qué calcarse. Y esa es la belleza del idioma náhuatl. Uno de los temas más importantes para el amigo Manuel son las metáforas en el idioma náhuatl, que es una belleza, ¿sí? Las metáforas en español existen y son variopintas y muy, muy deliciosas para el saber de las personas aficionadas a los idiomas. Pero el idioma náhuatl tiene las propias y no son en absoluto parecidas a las del español. De hecho, son otra vez parecidas a algunas que tiene el idioma inglés. Así que tenemos que ver por separado el idioma náhuatl y a todas las demás lenguas indígenas. Tenemos que aprenderlas desde la perspectiva de los hablantes para que podamos aprender y usarlas correctamente. Ese es el esfuerzo que les vamos a pedir a todos. ¿Sí? Que cuando traduzcan no tiene por qué verse igual. Como por ejemplo, una palabra que utilizamos aquí en el náhuatl central para decir mañana, ¿sí? La mañana, por la mañana, recién iniciado el día, cuando es apropiado para la agricultura, es cualcan. Pero si lo analizamos, estamos diciendo buen lugar. No es un adverbio de tiempo, sino uno de lugar adjetivizado como bueno. No tiene sentido eso en español, pero en náhuatl lo tiene y tiene su trasfondo. Así que ese es el detalle. La invitación que hacemos para las personitas que nos están viendo en este momento y las más que nos verán el día de mañana y en el transcurso de la semana es esa. Aprendan náhuatl, una vez más como dijimos la semana pasada, pero no con la mente nada más, sino con el corazón, ¿sí? Y entonces entenderán por qué peleamos, porque se respete la identidad del idioma y de las personas que lo hablan. Porque se están perdiendo de mucha belleza del idioma si quieren simplemente adaptarlo a las formas del español o cualquier otro idioma extranjero. Si ustedes empiezan a aprender los idiomas indígenas respetando su naturaleza, entonces no querrán hablar más en otro idioma. Se darán cuenta de que es un tesoro que se ha desperdiciado por tanto tiempo. Así que, pues nada, di no al cualitonali y di sí a los saludos, a la cultura, a la estructura del idioma náhuatl y a la de todos los demás pueblos indígenas de México y del mundo. Muchísimas gracias, José Omar, por acompañarnos en esta última parte. Al señor Francisco Vera, un saludo hasta Canadá. Un saludo, mi estimado Manuel Cirilo, Socamatic. Un saludo, mi estimado David. Quisiera hacer una aportación dígame. rapidísima, maestro. Bueno, es que hay una participación de alguien que no quisiera omitirla. Víctor Techpa, rápidamente. La pregunta, yo hago una aportación como aprendiz. Dice que si alguien sabe qué significa Techpa, su apellido viene de Cholula, Puebla. Bueno,
yo quiero comentarles algo, ya que el programa se dedicó a los saludos. Y me gustaría, como siempre, abusar de ustedes, de Maishani, pues si nos pudieran apoyar con cómo saludan en cada uno de sus pueblos. Y a los aprendices aprender, valga la redundancia, aprender esto, ¿por qué? Porque yo he notado que cuando al principio sí dije, ay, no, son 30 y tantos y más, y decía, no, la verdad es que sí llegó el peso de la flojera, ¿no? Y decir, bueno, me tengo que aprender tantos. Sin embargo, cuando Temastian y me comienza a aventar variantes, ¿no? Dice, es que esta no lo vas a entender. Le digo, ¿por qué esto no lo vi? ¿Por qué esto tampoco es que esta es variante tal? Esta es variante X, esta es variante Y, esta es variante Z. Entonces, me di cuenta que las personas en Facebook que saludan con el nombre de su comunidad, yo ya decía, dice Yahweh, Huasteca, pues ya no lo sé, y le omitía, ¿no? Me decía a ver cómo pronuncian ellos tal, ya no habría que preguntarle, oye, ¿y de qué variante eres? Entonces, a los aprendices, si tenemos una listita ahí de los saludos, vamos a tener la ventaja de comenzar a clasificar las palabras y de no revolverlas. Esa es una ventaja que se tiene para los aprendices. Parece que es desventajoso aprenderse todos los saludos, pero al final es vocabulario, y al vocabulario no se pueden ustedes negar. Si yo digo Guten Nacht, ustedes saben qué es. Si yo digo au revoir, saben qué es. Entonces, yo no ando diciéndole a los franceses o a los alemanes, ¿no? Oigan, todos hay que decir Cícero, ¿no? Me va a decir, yo contesto Cícero y aprendes de lo que es así. Entonces, cuando yo escucho Cícero, digo, este es francés. Digo, Chichero, es italiano, ¿no? Y es la misma palabra. Creo que pasa algo similar con el náhuatl, y cuando lo vean de esa manera, creo que se van a enamorar de la variedad de decir que hablo náhuatl, y cuando le dices al personaje, al paisano mexicano, oye, ya hay variantes, ¿cómo? Y la variante T es la primera, ¿cómo? ¿A poco se escribe náhuatl sin tele? Sí, mira, y no, ya sale la conversación. Muy interesante. Nada más esa participación. Yo quería no dejar a nuestro a nuestra audiencia sin escuchar. Repito que esa sí es importante, la de si alguno de ustedes sabe qué es Techpa y de dónde viene, y por supuesto si nos apoyan con cada uno de los saludos de su comunidad. Que no sea la única vez que se reúnen Temastianis, la verdad aprendemos muchísimo de ustedes, a regañadientes y a jalones de oreja, pero así se aprende. Sí, mi estimado Manuel, usted puede apoyarnos ya que es vecino, ¿no? Con el asunto del Techpa. Discúlpeme, David, yo sé que usted quería contestar, pero démosle la palabra a Cirilo, ¿de acuerdo? Está bien, ¿Qué tal? No encuentro la palabra, pero lo más cercano es Itechpa, en él o en el cuerpo de él. Itech y Pa, que lo encontramos en Ajcopa, Tanipa. Yo lo interpreto así de manera rápida. Itechpa, en él. Puede que hayan cambiado el CH por X, que generalmente se da eso, pero yo lo interpreto como Itechpa, como en él, o en su cuerpo, pues. ¿Vale? Ok. ¿Y qué opina David? Igualmente, sí, para mí, por ejemplo, nosotros utilizamos el tech para decir a mí o a nosotros. Entonces, el decir techpan es, como lo mencionó Cirilo, es en nosotros o en mí, pero se refiere a que está dentro de mí, pues, en mi persona. Ok, y daré mi opinión, que no va a ser la misma, posiblemente, y aquí, ojo, ¿por qué cuando me escriben preguntándome por el significado del nombre de un pueblo o de un apellido, prefiero no contestar si no tengo tiempo para investigar? Porque en lugar de ser algo bien facilito, a menudo es complicado y hasta polémico, porque muchos de los apellidos y topónimos en náhuatl han perdido su forma natural
al paso del tiempo y al el mal hablante, el mal escucha y el mal escribano. Así que mi teoría respecto al Techpa es que perdió una I de Teixpa y posiblemente hablaba de un lugar prominente, ¿sí? Y el lugar prominente, se tomó como apellido para nombrar a cierto grupo de personas que vivían en un lugar visible en la zona. Es mi teoría, ¿sí? Entonces, más que nada hemos podido teorizar respecto al Techpa. Discúlpanos, estimado amigo que nos pregunta, pero pues, la verdad es que no le tenemos una respuesta concreta, como siempre sucederá en el caso de topónimos y palabras finales, ¿no? Que de pronto ahí llegan a tener alguna evolución al paso del tiempo. Los saludos si nos acompañan y bueno, yo me despido. Buenas noches y pues me gustaría escuchar los saludos. Los saludos, cierto. Perdón, José Omar, y perdón, las personitas que se mantienen al pie del cañón. Ya estamos en día lunes. Así que nos despedimos, Manuel, David, con los saludos. Cada quien cómo saludaría, el saludo más fácil de aprender para un aprendiz. ¿Cuál propondría David? Empecemos con David. El de nosotros es bien fácil, nosotros decimos Kenyawi y ya, así nada más, Kenyawi. Es la región San Luis Potosí, Kenyawi. Tlaxcamate. Manuel. Yo les voy a dar 3. Amostatzinco, hasta mañana. Yotatzinco, buenas tardes. Kentio Motanestichino, ¿cómo amaneció usted? Ok, y entonces un apócope de todos podría ser sino, como en varias comunidades. Que dice, no, yo quiero que saluden completo. Ok. Entonces, vamos a apuntarlo, ¿sale? De hecho, personas que nos están viendo, es posible que nos apoyen los demás, personas que están aquí con nosotros y los demás colaboradores. Vamos a estar poniendo a partir del día de hoy, por el mediodía, varios saludos, la región y el contexto en el que se utilizan para que empiecen a hacer sus apuntes. Y yo me despido y el saludo que les enseñaría de aquí es bien facilito también y es Chicahuatica. Así como se escucha, Chicahuatica para todas horas y está facilito, ¿eh? Esa es para la zona de solo 3 municipios, pero gusta y se entiende prácticamente en todas las zonas de habla central. Y de hecho creo que mis compañeros aquí entienden también el saludo, así que no se sentirían mal si alguien los saluda con el Chicahuatica. Pues nada, será todo por hoy. Achcanquema, Matiaca, Matecochiti, Xompanucan, Secualiyuhuac. Eso sí se puede decir. Entonces, pues que pasen buenas noches, que descansen. Xomosehuican, Namehuachitzinte, Tlaxcamati, David, Tlaxcamati, Tazocamati, Manuel, y muchas gracias, José Omar, sí, thanks, estimado Francisco, y les dejamos aquí el like de todos, y ustedes déjenos nuestro like. Que pasen muy buenas noches, hasta la próxima, un gustazo, Timitasen.